Me llamo Javier y esta es la historia que encontré en la Cámara del Tesoro del Palacio Real de Madrid, un lugar que pocos conocen y donde guardan objetos que parecen más relatos de ficción que piezas históricas. Entre coronas, cetros y joyas que brillan con luz propia, había un objeto que a primera vista parecía un simple globo de cobre, fechado en 1746, con un brillo apagado por el paso del tiempo. Pero no era un globo cualquiera, sino algo mucho más misterioso. Ese globo perteneció a la reina Isabel de Borbón, y lo curioso es que no mostraba un mapa cualquiera, sino uno que incluía un enorme país llamado Gran Tartaria. Mientras todos los mapas del siglo XVIII que conocía mostraban Siberia como territorio ruso, ese globo revelaba una nación colosal con fronteras definidas, ciudades y montañas. Y lo más raro, todas las inscripciones estaban en latín, con toques de italiano y español, nada de castellano, como si el mapa estuviera hecho para un público europeo secreto. La pieza estaba apoyada contra la pared, medio olvidada, sin carteles ni explicaciones en la aplicación oficial del museo, ni siquiera en la visita virtual. Nadie podía acercarse mucho, y la seguridad era estricta con las fotos. Me parecía que alguien quería que ese globo pasara desapercibido, como si ocultase un secreto que nadie debía descubrir. Lo que más me llamó la atención fue la precisión del mapa. Por ejemplo, una isla llamada Ostsagalen estaba separada por un estrecho del continente, cuando oficialmente no se sabía que existía tal paso hasta casi un siglo después. ¿Cómo podían saber eso en 1746? Y el meridiano cero pasaba por Islandia, algo extraño para un mapa pensado para una reina española, cuando lo lógico sería que pasara por Madrid o por algún observatorio cercano. Pero la verdadera sorpresa estaba en el reverso del globo. Bueno, al menos eso pensaba, porque nadie podía verlo. Según un rumor que logré escuchar de un guardia distraído, había una inscripción en ruso y latín que llamaba a ese objeto reloj solar universal. No era un simple globo, sino un instrumento astronómico para medir el tiempo en cualquier lugar del mundo, un dispositivo adelantado a su época. Con cada detalle que descubría, el misterio se hacía más denso. Un mapa que mostraba un imperio desconocido, con fronteras y ciudades, una ciencia que parecía borrada de la historia oficial. ¿Quiénes eran esos cartógrafos? ¿De dónde sacaron tanta información? Y sobre todo, ¿por qué ocultar todo esto a los visitantes del museo? Mientras miraba ese globo, pensé que tal vez la historia que nos contaron no es toda la verdad, que hay una realidad paralela, una historia secreta que espera ser descubierta. Y justo cuando me disponía a investigar más, sentí una sombra detrás de mí y una voz susurró: «Hay cosas que no estás preparado para ver, Javier». Y entonces el globo se giró levemente, mostrando un detalle que no había visto antes. Un mapa dentro del mapa, con símbolos que ni siquiera sabía cómo interpretar. ¿Quién había creado ese globo? ¿Qué secretos ocultaba el reverso que nadie podía mirar? Y sobre todo, ¿qué pasaría si alguien descubriera la verdad? El silencio en la sala se hizo absoluto, y supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Después de aquella noche en el Palacio Real, no podía dejar de pensar en ese globo de cobre y en el susurro que me advirtió sobre lo que no debía descubrir. Me llamo Javier, y aunque nunca fui un tipo especialmente curioso, ese misterio me atrapó como una telaraña. Decidí que tenía que volver, pero esta vez con un plan. No iba a dejar que un objeto tan extraño quedara escondido para siempre. Al día siguiente quedé con Clara, una amiga experta en historia de la ciencia y apasionada por los enigmas antiguos. Le conté todo mientras tomábamos un café en una terraza de Alcalá de Henares, ciudad universitaria donde las calles huelen a libros viejos y café recién hecho. Clara llevaba un vestido ligero color burdeos, con un escote discreto que dejaba entrever un collar de plata con un pequeño reloj de arena. Sus zapatos, unos salones negros con tacón medio, daban la sensación de que podía correr una maratón o perseguir secretos por callejones oscuros sin perder la elegancia. «Javier, esto huele a algo gordo», me dijo con una sonrisa que mezclaba diversión y un toque de peligro. Al caer la tarde, regresamos al Palacio Real. Esta vez,
decidí que no solo iba a mirar el globo, sino que intentaría tocarlo, examinarlo con detenimiento. Mientras Clara distraía a los vigilantes con preguntas sobre la iluminación del museo, yo me acerqué con paso lento y calculado al objeto. El cobre tenía un tacto frío, envejecido, pero al rozarlo sentí como si el tiempo se comprimiera en mis dedos. Era como tocar un fragmento de otra realidad. En ese momento, Clara señaló una pequeña ranura casi invisible en la base del globo, cubierta por el polvo y la patina del tiempo. ¿Has visto esto? Parece una especie de bisagra o mecanismo oculto. Traté de moverla con cuidado y para nuestra sorpresa, la ranura cedió ligeramente, dejando entrever un compartimento secreto. Nos miramos sin palabras. En ese instante, un guardia se acercó rápidamente, con la cara roja y el ceño fruncido. «Aquí no se toca nada», dijo con voz grave, pero antes de que pudiera decir algo más, Clara, con su sonrisa encantadora, le preguntó si era verdad que había historias no contadas sobre el globo. El hombre nos lanzó una mirada que mezclaba miedo y advertencia, y murmuró: «No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que se guarda es para el público». Esa frase quedó atrapada en mi cabeza mientras nos alejábamos. El compartimento oculto no se revelaría tan fácilmente, pero sabíamos que ahí estaba la clave. Clara, con una mirada traviesa, comentó: «Javi, si esto fuera una película, ahora tocaríamos la música de suspenso y aparecerían sombras misteriosas. Pero mejor, vamos a buscar documentos antiguos que hablen de este globo». Esa noche, en la biblioteca de la Universidad Complutense, rodeados de estanterías repletas de libros polvorientos, comenzamos a buscar pistas. Entre mapas antiguos, tratados de astronomía y apuntes manuscritos, dimos con una referencia a un tal Isaac Bucarelli, un maestro relojero que trabajó para la reina Isabel y que, según algunos rumores, fue el creador de instrumentos secretos para la corte. La historia de Bucarelli era casi una leyenda. Se decía que tenía contactos en toda Europa y que sus relojes y artefactos tenían funciones que desafiaban la ciencia de su tiempo. Pero lo más intrigante era que desapareció misteriosamente poco después de entregar el globo a la reina. Mientras hojeaba un diario antiguo, Clara levantó la vista y me dijo: «Javier, esto se está poniendo más grande que nuestra paciencia». Pero cuidado, esto no es un juego. Y yo solo podía pensar, ¿qué secretos oscuros estaba ocultando ese globo? ¿Y qué precio tendríamos que pagar por desvelarlos? Aquella noche, después de cerrar la biblioteca, nos sentamos en una pequeña cafetería cerca de la Puerta de Toledo. La luz tenue y el aroma a café recién molido creaban el ambiente perfecto para desentrañar enigmas, aunque la verdad es que Clara y yo estábamos más perdidos que un pulpo en un garaje. Me fijé en cómo Clara jugueteaba con la cadena del reloj de arena colgado en su cuello, mientras sus ojos chispeaban con la emoción de la búsqueda. Llevaba una blusa blanca de encaje que dejaba adivinar la forma de sus hombros, y una falda lápiz que acentuaba su figura, sin perder nunca ese toque de elegancia natural que la hacía irresistible y, a la vez, peligrosa. «Javi», dijo bajando la voz, «creo que Bucarelli no solo hacía relojes. Ese globo puede ser mucho más que un mapa o un instrumento astronómico. Podría ser una especie de máquina del tiempo, o al menos un dispositivo para conocer secretos que nadie debería saber». No pude evitar soltar una carcajada nerviosa. «¿Máquina del tiempo? Venga, Clara, ¿desde cuándo estamos en una novela de ciencia ficción?» Pero ella solo me miró con una sonrisa torcida y replicó: «¿Y si te digo que los mapas antiguos no solo muestran tierras, sino también realidades? Que existe una historia oculta que alguien se ha encargado de borrar». Mientras hablábamos, el camarero, un hombre mayor con bigote a lo Gila, se acercó y nos preguntó si necesitábamos algo más. Le pedí un café solo, y bromeando le dije: «Oye, si tienes algún mapa perdido o un secreto guardado bajo la barra, ahora es el momento». Él soltó una risita y respondió con un guiño: «Aquí todos guardamos secretos, pero los más peligrosos están en el Palacio Real, joven». La conversación volvió a centrarse en Bucarelli. En los papeles que habíamos encontrado se mencionaba que él había creado un mecanismo capaz de medir el tiempo universal con una precisión nunca vista. Pero también había notas cifradas,
símbolos extraños que parecían un lenguaje oculto. Clara, con su aguda intuición, sugirió que esos símbolos podrían ser la clave para desbloquear el compartimento del globo. Decidí que necesitábamos algo más que libros y conjeturas. Tenía que volver al Palacio Real, esta vez con una herramienta para abrir ese compartimento sin dejar rastro. Mientras tanto, Clara investigaría en archivos históricos y trataría de descifrar los símbolos. En el camino de regreso, caminamos por la gran vía madrileña iluminada, donde las luces y el bullicio contrastaban con el misterio que nos rodeaba. Le solté. Ya me siento como un espía en una película, pero sin la parte de los tiros y con más café. Ella se rió y replicó: «No te emociones, que esto solo acaba de empezar y ya me veo huyendo en tacones». Pero había algo en el aire, una tensión que no sabíamos cómo nombrar. Ese globo no era solo un objeto antiguo, sino una puerta a un secreto que alguien poderoso quería mantener cerrado. Y mientras el reloj de arena de Clara marcaba el paso del tiempo, yo sentía que estábamos corriendo contra un enemigo invisible que sabía más de lo que nosotros imaginábamos. Al llegar a casa, revisé una vez más las fotos borrosas que había logrado tomar del globo con mi móvil, a escondidas. En una de ellas, apenas visible, aparecía un símbolo grabado en la base, una especie de llave antigua entrelazada con un sol y una luna. No sabía qué significaba, pero estaba seguro de que ese era el primer eslabón para entender lo que realmente contenía esa esfera misteriosa. Y mientras me preparaba para dormir, una pregunta rondaba mi cabeza. ¿Qué pasaría si alguien más estuviera siguiendo cada paso nuestro? Porque en este juego no éramos solo dos curiosos buscando respuestas. Estábamos jugando con fuego. La siguiente mañana, Madrid despertaba con su habitual mezcla de ruido y caos. Pero para mí, todo parecía estar cargado de una tensión invisible, como si la ciudad misma supiera que algo estaba a punto de ocurrir. Salí temprano hacia el Palacio Real, esta vez con una pequeña navaja multiusos escondida en el bolsillo y un cuaderno donde anotaba cada detalle. Clara me había prometido tener listo un primer intento de descifrado de los símbolos que habíamos encontrado en los documentos de Bucareli. Al entrar en el majestuoso edificio, la luz se filtraba a través de las vidrieras, pintando figuras doradas sobre los frescos del techo. La guardia parecía más alerta que otras veces. Incluso un par de ellos me miraron con desconfianza cuando pasé cerca del globo. Parecía que alguien había recibido órdenes estrictas de vigilarlo bien, como si esperaran que algún loco con una navaja intentara abrirlo. Me acerqué lentamente al objeto, cuidando de no llamar demasiado la atención. La patina del cobre brillaba con un tono verde oscuro, y las inscripciones latinas seguían ahí, intactas, como un mensaje en clave esperando ser revelado. Recordé la pequeña ranura que habíamos descubierto, y con un poco de cuidado y mucha paciencia, introduje la hoja de la navaja. El mecanismo se dio un poco, y sentí como un pequeño clic resonó en el silencio de la sala. Pero justo en ese instante, una sombra apareció detrás de mí. Era un hombre alto, con traje oscuro y gafas negras, que me miró con una mezcla de severidad y sorpresa. «¿Qué cree que está haciendo, señor?» Su voz era fría, sin un ápice de humor. Mi corazón latió con fuerza, y por un momento pensé en salir corriendo, pero entonces recordé que Clara me esperaba con respuestas. «Solo estoy admirando la obra de un maestro relojero», respondí con una sonrisa forzada. ¿No es fascinante cómo la ciencia y el arte se unen en un objeto antiguo? El hombre no pareció convencido, pero en vez de llamar a la seguridad, simplemente me dijo: «Le aconsejo que deje eso donde está. No todo está destinado a ser descubierto por curiosos». Y sin añadir más, se alejó con paso firme. Esa advertencia me golpeó como un mazazo. ¿Quién era ese tipo? ¿Un guardián del museo o alguien con intereses más oscuros? Mientras el eco de sus palabras resonaba en mis oídos, sentí una mezcla de miedo y determinación. No podía dar marcha atrás. Esa misma tarde, Clara me llamó para contarme que había logrado descifrar parte de los símbolos. Según ella, eran instrucciones para alinear el globo con ciertas posiciones del sol y las estrellas, algo que confirmaba que el objeto era mucho más que un simple mapa o decoración.
Javi, me dijo con voz baja, esto es un dispositivo astronómico capaz de calcular el tiempo. Sí, pero también parece tener funciones ocultas, quizás para navegación o incluso para revelar información sobre territorios desconocidos. Mientras hablaba, sentí que la habitación se cargaba de misterio, como si el mismo aire conspirara con nosotros. No podía evitar pensar en la reina Isabel, vestida con sus ropas de seda azul oscuro, bordadas con hilos de plata que relucían bajo la luz de los candelabros, contemplando este globo con ojos que quizá conocían secretos que nadie más debía saber. Pero entonces Clara soltó una frase que me heló la sangre. Javi, hay algo más. En uno de los documentos aparece una referencia a un archivo perdido en Toledo, que podría contener la historia completa de Bucareli y el verdadero propósito del globo. El silencio se hizo pesado. Toledo, con sus callejones estrechos y su historia de espías y alquimistas, parecía el siguiente escenario de nuestro enigma. Y mientras pensaba en la ciudad de las tres culturas, con sus murallas centenarias y sus leyendas ocultas, supe que estábamos a punto de entrar en una historia que podía cambiarlo todo. Pero había algo que no podía sacarme de la cabeza. El hombre del Palacio Real, su advertencia y esos ojos que parecían ver más allá de la historia oficial. ¿Quién más sabía del globo? ¿Y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para que permaneciera oculto? Llegamos a Toledo al caer la tarde, cuando las calles empedradas se bañaban en tonos dorados y las sombras jugaban a esconder secretos milenarios. Clara y yo nos alojamos en una pequeña pensión cerca de la catedral, un edificio imponente que parecía observarnos con una mezcla de juicio y complicidad. La ciudad tenía ese aire de misterio que solo los lugares con siglos de historia pueden conservar, y yo sentía que cada piedra guardaba un susurro esperando ser escuchado. Clara, siempre elegante incluso en la aventura, llevaba un vestido de lino color marfil que rozaba sus tobillos, con unos pendientes de plata en forma de luna que brillaban tenuemente bajo la luz de una lámpara. Sus zapatos, unos cómodos mocasines de cuero suave, permitían que sus pasos resonaran con firmeza en las calles silenciosas. Mientras caminábamos hacia la biblioteca municipal, me confesó con una sonrisa pícara: Javi, si todo esto termina mal, al menos que sea con estilo, ¿no crees? La biblioteca era un lugar olvidado por el tiempo, con estanterías de madera oscura y olor a papel antiguo que me hacía sentir como si estuviera entrando en una cápsula del tiempo. Allí, entre manuscritos polvorientos y mapas descoloridos, buscamos cualquier referencia al archivo perdido de Bucareli que Clara había descubierto en sus investigaciones previas. Después de horas de búsqueda, dimos con un catálogo que mencionaba un archivo de los maestros relojeros de Castilla, custodiado en un monasterio a las afueras de la ciudad. No era fácil acceder, pues requería un permiso especial, pero Clara tenía contactos en el mundo académico y logró conseguir una cita para el día siguiente. Mientras esperábamos, nos sentamos en un pequeño café cercano, donde el camarero nos recomendó un mazapán con café, una combinación dulce y amarga que parecía perfecta para nuestra situación. Clara bromeó diciendo: esto es como nuestro caso, dulce por la emoción, amargo por el peligro. Al día siguiente, el monasterio nos recibió con su silencio imponente y sus muros cubiertos de enredaderas. La monja que nos atendió, una mujer de mirada profunda y sonrisa enigmática, nos condujo a una sala donde reposaban documentos centenarios. Entre ellos encontramos un diario manuscrito atribuido a Isaac Bucareli, con páginas que describían no solo la creación del globo, sino también sus temores. Bucareli hablaba de un conocimiento prohibido, de una gran Tartaria que existía en un mundo paralelo al que la historia oficial mostraba, y de cómo su globo no era solo un instrumento astronómico, sino una llave para acceder a esa realidad oculta. En sus escritos mencionaba una sociedad secreta encargada de proteger ese secreto, dispuesta a todo para que nunca saliera a la luz. Mientras leía, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Clara me miró con ojos brillantes y susurró: Javi, estamos en algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Esto no es un simple mapa ni un instrumento. Es la puerta a una conspiración que ha moldeado la historia desde las sombras. Esa noche, mientras caminábamos de regreso por las calles toledanas, una figura nos siguió a distancia.
Intentamos perderla entre callejones y plazas, pero su presencia era constante, como una sombra que no se cansaba. Clara apretó mi brazo y murmuró: «Nos están vigilando». Esto ya no es solo un juego. En ese momento, comprendí que el globo y su secreto no solo ponían en riesgo nuestra curiosidad, sino también nuestra seguridad. Y mientras la luna se alzaba sobre la ciudad imperial, supe que estábamos atrapados en un laberinto del que no sería fácil salir. Pero rendirse no estaba en nuestro vocabulario, porque descubrir la verdad, por muy peligrosa que fuera, era la única opción que nos quedaba. La noche en Toledo tenía un aire denso, casi palpable, como si la historia misma respirara entre las piedras centenarias. Clara y yo nos refugiamos en una pequeña taberna, escondida en un callejón estrecho, lejos de las miradas indiscretas. La luz amarilla de las velas dibujaba sombras danzantes sobre las paredes de adobe, y el aroma a vino tinto y especias llenaba el ambiente. Ella se quitó el abrigo, dejando ver un vestido negro ceñido que rozaba la línea de la provocación sin cruzarla, acompañado de unos tacones que hacían eco en el suelo de madera con cada paso. Había en su mirada una mezcla de desafío y miedo, un cóctel irresistible que me mantenía alerta. «Javi», susurró mientras servía 2 copas de un Ribera del Duero. «Esto se está poniendo demasiado serio. ¿Crees que estamos jugando con fuego? Porque yo ya siento las llamas rozándonos la piel». Sonreí, aunque la verdad era que mis pensamientos eran un torbellino de dudas y adrenalina. «Clara, si no fuera peligroso, no tendría gracia. Pero sí, esto es más grande que nosotros». Mientras brindábamos, saqué del bolsillo la foto borrosa del símbolo que había captado en el globo. Esa llave entrelazada con un sol y una luna. Clara la examinó detenidamente y luego murmuró: «Esto no es un simple adorno. Es un emblema de una antigua hermandad, una sociedad secreta que, según algunos textos, custodiaba conocimientos prohibidos y mapas ocultos a la vista de todos». De repente, un ruido seco en la puerta nos hizo girar la cabeza. Un hombre entró con paso firme y una gabardina oscura que ocultaba casi todo su rostro. Sus ojos eran fríos, calculadores, y sin mediar palabra se acercó a nuestra mesa. «No deberían seguir con esto», dijo con voz grave. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas». Clara, sin perder la compostura, le respondió con ironía: «¿Y usted es el guardián de los secretos? ¿O solo un mensajero del silencio?». El hombre esbozó una sonrisa torcida, como si eso fuera un juego que solo él entendía. Antes de salir, dejó caer sobre la mesa un pequeño pergamino enrollado y dijo: «Si quieren sobrevivir, empiecen por aquí». Cuando lo abrió, descubrimos un mapa antiguo que mostraba tierras desconocidas, con la inscripción Tartaria Magna destacada en tinta roja. Pero lo que más llamó nuestra atención fue una frase escrita al margen: «El tiempo es un círculo, y en sus giros se oculta la verdad». Clara y yo nos miramos, conscientes de que estábamos en medio de algo mucho más grande y peligroso de lo que habíamos imaginado. Mientras el eco de la puerta cerrándose resonaba en la taberna, supe que no había vuelta atrás. Y entonces, justo cuando pensábamos que la noche no podía volverse más inquietante, una sombra se deslizó por una ventana abierta, dejando caer una pequeña caja de madera con grabados extraños. La abrimos con manos temblorosas y dentro, un mecanismo similar a una brújula, pero con inscripciones en latín y símbolos que parecían moverse sutilmente, como si tuvieran vida propia. Clara susurró: «Esto es solo el principio, Javier. La verdadera búsqueda acaba de empezar». Mientras la ciudad dormía ajena al peligro, nosotros nos preparábamos para sumergirnos en un mundo donde la historia, la ciencia y el misterio se entrelazaban en un juego mortal del que solo uno podía salir vencedor. Y en lo profundo de la noche, una voz distante parecía repetir: «La llave está en el tiempo, pero el tiempo puede ser la trampa». A la mañana siguiente, el sol se colaba tímidamente por las rendijas de la ventana del hostal donde estábamos alojados. Sentí el peso de la caja de madera sobre la mesa. Su misterioso mecanismo parecía guardar secretos que retumbaban en mi mente. Clara ya estaba despierta,
con el ceño fruncido mientras estudiaba las inscripciones en latín que cubrían la brújula. Su vestido azul marino resaltaba su piel clara, y el ligero movimiento del cabello que caía sobre sus hombros le daba un aire casi etéreo, como si ella misma formara parte del enigma que intentábamos resolver. «Javi», dijo sin apartar la vista del objeto, «esto no es una brújula común. Parece un instrumento astronómico, pero también tiene una función oculta. Algo que solo se activa con una combinación exacta de posiciones solares y lunares». Intenté imaginar a Bucarelli, ese maestro relojero y creador de maravillas, diseñando no solo un globo, sino también dispositivos que desafiaban la comprensión de su tiempo. «¿Crees que este aparato podría estar conectado con el globo?», pregunté. «Más que eso», respondió Clara. «Creo que estos objetos forman parte de un sistema. Un conjunto de herramientas para descifrar una verdad que alguien quería mantener oculta a toda costa. Decidimos que lo primero era entender el mecanismo». Clara, con su paciencia infinita, giraba los pequeños discos y ajustaba las manecillas mientras yo tomaba notas. De repente, un clic suave resonó y la brújula proyectó una sombra que parecía dibujar una figura sobre el mapa antiguo que habíamos recibido la noche anterior. «Mira», exclamé señalando la proyección. «Es una estrella que no aparece en los mapas comunes y está justo encima de Tartaria Magna». Clara asintió, con una mezcla de asombro y preocupación. «Esto confirma que debemos mirar más allá de la historia oficial, pero también nos pone en el punto de mira de quienes no quieren que descubramos nada». Mientras hablábamos, el aire en la habitación se volvió frío, como si una presencia invisible se acercara. Sentí un escalofrío y me giré, pero no había nadie. Clara me lanzó una mirada rápida y murmuró: «No estamos solos, Javier». Decidí que era momento de contactar con alguien que pudiera ayudarnos. Llamé a Víctor, un viejo amigo periodista con contactos en el mundo del arte y la historia. Le conté todo rápidamente, y sin dudarlo, aceptó reunirse con nosotros en un café cercano. Cuando Víctor llegó, llevaba una chaqueta de cuero gastada y una sonrisa cómplice. «Javi, Clara, esto suena a una de esas historias que te hacen perder amigos y ganar enemigos», bromeó. Pero su tono se volvió serio cuando le mostré la brújula y el mapa. «Esto es material explosivo», dijo. «Si alguien ha estado ocultando la verdad sobre un imperio perdido y tecnología avanzada en el siglo XVIII, estamos hablando de una conspiración que puede cambiar la historia». Mientras discutíamos, Víctor sacó una foto antigua que había estado guardando. Mostraba un grupo de hombres con túnicas oscuras alrededor de un altar, con símbolos similares a los que habíamos visto. «Esta es la Hermandad del Alba, una sociedad secreta que, según mis fuentes, ha protegido secretos como este durante siglos». Clara y yo intercambiamos miradas. La pieza del rompecabezas encajaba con una precisión inquietante, pero también nos arrastraba a un juego peligroso del que no sabíamos si saldríamos indemnes. La tarde avanzaba, y mientras el sol se ocultaba tras los tejados de Toledo, sentí que estábamos en el umbral de algo que podía desentrañar no solo la historia oculta de Tartaria Magna, sino también la verdad sobre el tiempo, la ciencia y el poder. Y en ese momento, un mensaje anónimo apareció en mi móvil. «Dejen de buscar o lo lamentarán para siempre». El mensaje en mi móvil parpadeaba con una amenaza silenciosa, una advertencia que helaba la sangre y encendía la adrenalina al mismo tiempo. «Dejen de buscar o lo lamentarán para siempre». Lo leí una y otra vez, mientras mi pulso se aceleraba y sentía cómo la sombra del peligro se cerraba alrededor de nosotros. Clara, al verme pálido, dejó la brújula a un lado y me miró con esa mezcla de valentía y temeridad que tanto admiraba. «Javi, si ahora dejamos esto, todo seguirá igual. Pero si seguimos, nos enfrentamos a algo mucho más grande de lo que imaginamos. ¿Estás dispuesto?», me preguntó con los labios entreabiertos, casi como si el deseo y el miedo se mezclaran en esa pregunta. No tuve que pensarlo. «Estoy contigo, Clara, hasta el final». Decidimos reunirnos con Víctor esa misma noche para trazar un plan. Nos citó en un bar en la Plaza Mayor, un lugar con paredes cubiertas de fotos antiguas y un ambiente cargado de historia. Víctor llegó con una carpeta bajo el brazo, llena de documentos y recortes
que había recogido en sus investigaciones sobre la Hermandad del Alba. Mientras abría la carpeta, su voz bajó a un susurro conspirativo. Esta sociedad secreta ha influido en eventos históricos desde hace siglos, manipulando información, ocultando descubrimientos científicos y borrando imperios enteros de los libros de historia. Tartaria Magna podría ser la mayor de sus verdades enterradas. Clara se recostó en la silla, cruzando las piernas con elegancia. Su vestido rojo oscuro realzaba la curva de sus muslos y sus tacones brillaban bajo la luz tenue. ¿Y cómo podemos enfrentarnos a algo así sin acabar desapareciendo?, preguntó con ironía, pero sin perder la firmeza. Víctor sonrió, aunque con un dejo de preocupación. Primero, debemos encontrar el corazón del tiempo, un artefacto legendario que, según los textos antiguos, controla la precisión del globo y sus secretos. Sin él, el mecanismo es solo un objeto sin sentido. Con él, podríamos abrir puertas que ni siquiera imaginamos. La conversación se interrumpió cuando las luces del bar parpadearon y un fuerte golpe resonó en la puerta. Todos nos giramos al unísono. Un hombre de aspecto imponente, con gabardina negra y un sombrero que ocultaba parte de su rostro, entró y nos señaló con un gesto. «Sois demasiado curiosos para vuestro bien», dijo con voz grave. «Dejad que el pasado quede en el pasado». Sin mediar palabra, salió dejando tras de sí un rastro de misterio y peligro. Clara apretó mis manos con fuerza y susurró. «Esto no es solo una advertencia. Es una declaración de guerra». Aquella noche, mientras las calles de Toledo se sumergían en el silencio, supe que estábamos en medio de una batalla invisible entre el conocimiento y el poder, y que nuestro próximo movimiento podría ser el que decidiera no solo nuestro destino, sino el de una historia que llevaba siglos oculta en las sombras. Pero lo que ninguno de nosotros sabía aún era que la clave para entender todo estaba mucho más cerca de lo que imaginábamos. Justo bajo nuestros pies, en las profundidades de la ciudad antigua, donde un secreto aguardaba para ser desenterrado. Al día siguiente, con el peso de la amenaza todavía presente en el aire, Clara, Víctor y yo nos adentramos en los callejones más antiguos de Toledo, guiados por un mapa que, según los textos de Bucareli, señalaba la entrada a una cripta olvidada bajo la ciudad. La luz del sol apenas lograba filtrarse entre las paredes de piedra, y el eco de nuestros pasos parecía resonar con un pulso propio, como si la historia nos hablara desde lo más profundo. Clara vestía un conjunto sencillo pero elegante, una blusa de seda color crema que dejaba entrever la curva de su cuello y una falda oscura que se movía con gracia. Sus ojos, siempre atentos, brillaban con una mezcla de emoción y cautela. Mientras avanzábamos, me di cuenta de que, a pesar del peligro, había en ella una confianza que me inspiraba a seguir adelante. Llegamos a una vieja puerta de hierro oxidado, oculta tras una enredadera espesa. Víctor sacó una linterna y tras unos momentos de esfuerzo, logramos abrirla. Un aire frío y húmedo emergió, mezclado con un olor a tierra y tiempo detenido. Descendimos por unas escaleras de piedra que crujían bajo nuestros pies. La cripta estaba iluminada tenuemente por antorchas colocadas en las paredes. En el centro, sobre un pedestal de mármol, reposaba un objeto envuelto en un paño oscuro. Nos acercamos con cautela y al descubrirlo, quedamos boquiabiertos. Era un reloj de sol intrincado, similar en diseño al globo y la brújula, pero con inscripciones que parecían cambiar según la luz. Clara extendió la mano para tocarlo, pero una voz profunda resonó en la oscuridad. Habéis llegado lejos, pero aún no estáis preparados para lo que vais a descubrir. De las sombras emergió un hombre mayor, vestido con túnicas negras bordadas en plata. Sus ojos eran intensos, y en su rostro se dibujaba una mezcla de sabiduría y advertencia. «Soy el guardián del tiempo», dijo con solemnidad. «Este artefacto es la llave para comprender la verdad sobre Gran Tartaria, pero también es un poder que puede destruir o salvar el mundo». Víctor dio un paso adelante, intentando mantener la calma. «Solo buscamos la verdad y justicia para la historia olvidada». El guardián asintió lentamente. «Entonces debéis entender que la historia que conocéis es solo una capa superficial. Gran Tartaria fue un imperio real,
Una civilización avanzada que desapareció por razones que aún no comprendemos. El globo, la brújula y este reloj son fragmentos de un conocimiento perdido, pero también son armas en una lucha que continúa. Mientras hablaba, el reloj de sol comenzó a iluminarse con un brillo dorado, proyectando mapas y constelaciones en las paredes de la cripta. Clara, fascinada, murmuró: «Es un mapa del tiempo y el espacio, una guía para navegar no solo por la Tierra, sino por la historia misma». En ese instante, un temblor sacudió la cripta. El guardián nos miró con gravedad y dijo: «El tiempo se está desmoronando, y con él los secretos que protege. Debéis decidir, revelar la verdad al mundo o protegerla en las sombras». El silencio se apoderó del lugar, y supe que estábamos ante un punto de inflexión. La historia que pensábamos conocer estaba a punto de cambiar para siempre, y las decisiones que tomáramos aquí marcarían el destino de muchos. Mientras la luz del reloj danzaba sobre nuestras caras, sentí que el misterio de Gran Tartaria apenas comenzaba a desplegar sus alas, pero también que, en esa cripta, la línea entre la historia y la leyenda se desvanecía para siempre. La tensión en la cripta era casi insoportable. El brillo dorado del reloj de sol iluminaba nuestros rostros, revelando la mezcla de miedo, asombro y determinación que nos consumía. Clara apretó mi mano con fuerza, como buscando anclaje en medio de aquella tormenta de secretos. El guardián del tiempo nos observaba con una mirada penetrante, como si pudiera leer no solo nuestros pensamientos, sino también nuestro destino. «La verdad», comenzó con voz grave, «no es un regalo ni una condena. Es una responsabilidad». Gran Tartaria fue borrada de los libros porque representaba un poder que desafiaba el orden establecido. Un imperio que dominaba no solo territorios, sino también conocimientos que hoy llamaríais ciencia y magia. Víctor tragó saliva y preguntó: «¿Por qué ocultar algo así durante tanto tiempo? ¿Quién se beneficia de esta mentira?». El guardián suspiró. Sus ojos reflejaban siglos de sabiduría y dolor. «Porque el poder teme a la verdad. Y quienes controlan la historia, controlan el presente y el futuro. El globo, el instrumento que poseéis, no solo mide el tiempo, es un mapa que revela realidades paralelas, líneas temporales que se cruzan y divergen». Un escalofrío recorrió mi espalda. Entonces todo lo que hemos visto, las tierras desaparecidas, los imperios olvidados, ¿son parte de esos mundos paralelos? Exacto, asintió Clara. Y entenderlo puede cambiarlo todo. El guardián hizo un gesto hacia el reloj de sol, que ahora emitía una luz intensa. Debéis elegir, revelar esta información al mundo y enfrentar las consecuencias, o protegerla para que no caiga en manos equivocadas. Un silencio pesado nos envolvió. Sabíamos que nuestra elección marcaría no solo nuestras vidas, sino el curso de la historia misma. De repente la cripta tembló con fuerza y una grieta se abrió en la pared, dejando escapar un resplandor que cegaba. Una voz profunda resonó desde la oscuridad. «El tiempo no puede ser manipulado sin pagar un precio. Sed sabios en vuestra decisión». Clara me miró con una mezcla de miedo y resolución. «Javi, sea cual sea el camino, lo recorreremos juntos». Mientras la luz nos envolvía, comprendí que habíamos abierto una puerta que jamás podría cerrarse. El mundo que conocíamos era solo una versión, y la historia, un relato con páginas arrancadas. El globo, la brújula, el reloj, no eran solo objetos, sino guardianes de una verdad que el tiempo había querido esconder. Y mientras la cripta se llenaba de luz y misterio, supe que nuestra aventura apenas comenzaba. Porque en algún lugar, en las sombras del tiempo, otro secreto esperaba ser descubierto. Y la pregunta seguía latiendo en el aire. ¿Estamos preparados para enfrentar la verdad que cambiará todo lo que creíamos saber? El final no era un cierre, sino el umbral de un nuevo comienzo.